Oye, hacer aquí la colada, esto tiene que ser comodísimo, ¿no? Claro. Para hacer la simetría, colocamos aquí este pedazo de frigorífico. Este es enorme, madre mía. Oye, qué bien va la guía, Recuérdame que luego en el programa explique todas las medidas de este cierre en cristal, que no se me olvide. Mira qué pasada este interior. Esto es como a mí me gusta. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y todo el mundo en redes sociales me conoce como el cocinólogo. Cuento con un canal de YouTube con más de 40 millones de visitas y una comunidad enorme de cocinólogos y de cocinólogas, tanto en Instagram como en TikTok. Todas las semanas te traigo programas tan chulos como el de hoy, donde te doy valor, consejos y te enseño todos los trucos acerca del mundo de las cocinas. Y además tengo la enorme suerte de ser embajador de algunas de las principales marcas de mi sector. Y hoy quiero que me acompañes porque te voy a enseñar esta cocina que tengo aquí detrás, que sí, sé que algunos me vais a decir que no es pequeña, pero es que tampoco es grande, tiene un tamaño medio, pero es que había un montón de peticiones que se tenían que cumplir. Lo primero era una cocina que estaba semi unida al salón, por lo tanto teníamos un ancho un poco pequeño, teníamos que colocar una zona de lavandería, tener unos muebles plegables y vigilar que no pegaran el techo, un gran frigorífico y mucho almacenamiento en el interior. Todo esto se solucionó y hoy quiero contártelo con calma para que aprendas y tomes ideas. Así que si quieres, empezamos. Quiero hablarte del diseño de este proyecto de cocina. ¿Qué acabados, qué colores, qué materiales hemos utilizado? Pero lo más divertido de todo es que cuando acabe esta toma te voy a enseñar lo mismo, el mismo diseño de cocina, pero en otros colores completamente diferentes. Y te preguntaré a ver cuál te gusta más. Hay dos colores principales en los que nos hemos centrado para hacer el diseño de este proyecto. El primero es el blanco, perla, seda. Y déjame que haga esto, porque si acabas de llegar al canal, espera. Sabes que me encanta tocar estos acabados seda porque son como muy gustosos. Otro punto importante, hemos combinado el interior de la gola. Esta pieza lo abro para que lo veas bien. Las golas también las hemos combinado en el mismo color blanco perla, porque si las hubiéramos colocado en blanco, fíjate aquí cómo se nota la diferencia con el frigorífico, no hubieran quedado tan bonitas. El blanco perla para todos los módulos de torre y la zona baja. Y en la parte superior hemos utilizado una madera, un roble natural con veta en horizontal, es decir, traspasando la veta de un módulo a otro. Esta es una de las técnicas que a nosotros nos gusta mucho en el estudio cuando queremos darle amplitud a una cocina. Aunque luego te hablaré de las medidas de este proyecto, el reto era que era solamente un frente, entonces necesitábamos que al verse desde el salón tuviera una cierta amplitud. La veta en horizontal traspasándose de uno a otro le da un realismo tremendo a este tipo de maderas. Y algo que también me gusta mucho cuando diseñamos una cocina en el estudio es decorar las cocinas en el interior. Y te estás preguntando, ¿pero cómo en el interior, Dani? Sí, en el interior. Es que también tenemos la posibilidad de elegir el acabado interior de los módulos altos y de los módulos bajos. Poder instalar la misma madera, el mismo acabado en el interior tiene muchas ventajas y te lo cuento rápidamente. La primera la estás viendo, cuando abres los módulos, que la cocina siga vestida tanto por dentro como por fuera. Y la segunda es que esta base de aquí abajo, la parte de aquí abajo, todo esto que cuando tú estás de pie cocinando no se ve, sí se ve todo el tiempo cuando estás en una isla, en una península, en una barra o como este proyecto que es una cocina unida al salón cuando estás en la mesa o en el sofá. Así que es muy importante vigilar estos pequeños detalles. Lo mismo que con la encimera. En este proyecto se eligió un Dekton de 2 centímetros, el Dekton Enso. Y es bastante evidente, la veta, toda esta veta enorme que tiene en este color tierra, funciona perfectamente con el roble natural. Y además, como tiene una base de un color clarito, que no llega a ser blanco del todo, es un color crema, también funciona muy bien con el blanco perla. La mayoría de los proyectos en los que la cocina está unida al salón ya no se utilizan apenas azulejos, o por lo menos en el frente. En este caso, se tapó por completo, evitando así todas las juntas de los azulejos y siendo muy fácil de limpiar y además dando una composición muy bonita a esta parte de la cocina. También es muy importante fijarse en alguno de los módulos clave dentro de una cocina y te voy a decir uno de ellos. Es el cubertero.
Sí, eterno olvidado, cubertero de plástico en el que prácticamente no se fijaba uno en el diseño. Ahora tenemos la posibilidad también de hacerlos tan bonitos como estás viendo este. Este es nuestro acabado estándar. Este es, abro comillas, el peor cubertero que podemos instalar en una cocina, porque de peor no tiene nada, pero quiero que entiendas que aquí arranca la línea de cuberteros con todas las divisiones en fresno olivo, que es una madera clarita, y el fondo en grafeno. 100% resistente al tránsito de todos los cubiertos. Y quiero que te fijes en nuestra profundidad extra. Aquí termina un cubertero convencional. Y este huequito de aquí es nuestra profundidad extra. Fíjate, hasta a un pequeño robot, una pequeña máquina de cocina, como es esta, es que no quiero decir la marca, ¿no? Son como mini pimers, se llaman aquí en España. Te pueden entrar aquí atrás todos los accesorios. Pero no hablamos de accesorios, hablamos de diseño. Quiero que te quedes con la estructura de un cubertero tan bonito como este. También con la estructura de los cajones interiores, que son igual que los de abajo, pero te los quiero enseñar aquí. En este caso también podemos elegirlos en un color negro, pero fíjate qué bien queda nuestro light gray combinado con el blanco perla. El interior de los módulos es súper importante. Lo mismo nos ocurre también con las piezas extra que colocamos dentro de las cocinas, como pueden ser estantes que estamos colgados, paneles que suben o esta pequeña barra que hemos sacado en esta parte de atrás mirando hacia el salón. Luego te hablo, como te digo, de todas las medidas, que entraremos en juego con el diseño, pero lo hemos hecho en el mismo acabado, el acabado como el roble natural, apoyado con un mueble atrás en light gray y con estos taburetes de Cancio que luego te los enseño con detalle y te pongo la descripción, que sí, que lo sé. Y en este caso le colocamos la pata en color negro porque en color acero no nos gustaba y en blanco quedaba también regular. Y la madera y el negro se llevan muy bien y combina muy bien con los electrodomésticos. Así que le hemos colocado la barra en color madera con la pata en negro. Y ahora me dirás, Dani, es muy bonita, pero es que yo no soy de cocinas madera y colores claros. No, pues déjame que te presente el mismo proyecto, pero con acabados completamente diferentes. Ni te muevas. Cuando te decía que íbamos a cambiar por completo los colores de esta cocina, me refería exactamente a esto. Fíjate bien, todas las torres, los módulos bajos y la otra torre del otro lado, o sea, las dos torres, hemos cambiado el blanco perla por una nueva colección que tendremos dentro de muy poco con nuestro fabricante de cocinas Santos. Es la Quadro Nature, también en madera, que viene con un marquito alrededor que a mí particularmente me fascina. La parte superior, hemos utilizado un nuevo verde, el verde jade, que creo que funciona muy bien con la madera. Es una cocina atrevida además. Y para la encimera, hemos utilizado una encimera en laminado, también de nuestro fabricante de cocinas Santos, que es el mármol Kobe, de casi 4 centímetros, 3,8, hace un efecto marmolado que creo que queda muy bien. Utilizado también grifo y fregadero en color negro, que siguen a juego con el horno y con el microondas, hacemos un proyecto de cocina completamente diferente. Y ahora, como siempre, yo me pregunto, ¿cuál te gusta más? Este proyecto de cocina tenía una particularidad, y es que era muy largo, pero no era muy ancho. ¿Pero cuánto es muy largo? Pues casi 5 metros, 4 metros con 97 centímetros en esta dirección. Pero espera, porque solamente tenemos 1,98 m en esta dirección. 2,50 m de alto, pero tampoco tenemos 2,50 m porque tenemos aquí unas protuberancias que ya tenía la cocina que venían en construcción, estas pequeñas vigas. ¿Cómo resolvimos el diseño de esta cocina? Te lo voy a explicar ahora paso a paso porque tiene un montón de claves, pero te voy a subir la apuesta. Cuando acabe este bloque te voy a enseñar otra distribución completamente diferente en el mismo espacio. A ver con cuál te quedas. Muy importante todas las medidas que te voy a enseñar de esta cocina y ahora lo vas a entender. Empieza con una primera torre de ancho 75 centímetros. 3 módulos altos de 90 centímetros de ancho cada uno. 50 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros, 105 centímetros, la torre de horno y micro que mide 60 y el frigo que ya habíamos visto también de 75 centímetros. Pero lo importante no es lo ancho, lo importante es la profundidad. Déjame que te explique. Si estás justo ahora en el proceso de tener que elegir tu cocina o te van a dar una nueva vivienda o quizá te animas a reformar y tienes muchas dudas con el proyecto de tu cocina, lo primero, guarda este vídeo en una lista de YouTube porque creo que te va a ser muy útil si tu cocina tiene esta forma similar. Pero si llegas a un callejón sin salida donde nadie te da el diseño que te gusta, no coincides con los horarios de las tiendas o quizá no tienen el estilo que a ti te gusta, nosotros, todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Para eso tenemos lo que llamamos el proyecto online y el videoproyecto. Todas las semanas enviamos un montón de ellos a España
a Europa y también a toda Latinoamérica. Y además nos entendemos hasta en inglés si hace falta. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es un pequeño dossier de 12-13 páginas donde te ponemos todo el storytelling de tu cocina, te damos las infografías, te damos todos los planos en planta, te acotamos dónde va cada toma de agua y cada toma de luz para que sea tan sencillo de dárselo a tu constructor, a tu reformista, o si eres humanita, si lo vas a hacer tú, que tengas un esquema perfecto. Y así ya tendrás la estructura y el diseño de tu cocina. Solo te falta encontrar a alguien en tu zona de acción que pueda ejecutarlo y decirle, ciñete al plan, no me cambies absolutamente nada, que este proyecto lo he hecho con la familia de Cocinas TJR. Así que ya lo sabes, proyecto online, lo tienes abajo en la descripción. Si estás pensando en hacer un cierre de cristal para dividir tu cocina del salón, déjame que te dé algunos consejos apoyándome en este que tenemos delante. Quiero que sepas, mide 3,45 metros desde allí hasta aquí. Y un error que veo alguna vez es que por querer dejar las correderas de una cierta forma, queda un paso muy pequeño. Aquí quedan 102 centímetros, que me parece perfecto, 1 metro, lo que te permite que dos personas se puedan cruzar, una entrando y otra saliendo, y hay espacio para los dos. Segundo consejo que te doy, parece bastante evidente, que la guía solo esté arriba, abajo no pongas ningún sistema, por favor, porque es un recoge porquería en la parte de abajo. Hay muchas marcas, nosotros en el estudio tenemos las guías Klein y nos funcionan perfectamente. La verdad que estas no me atrevería a decir la marca porque no la veo, pero funcionan súper bien. Y algo que me ha gustado, un detalle que me ha encantado, es este pequeño labio de goma transparente que cuando cierras, espera que me pongo por aquí, que cuando cierras, aunque vayas así un poco fuerte, apoya en el labio de goma. Eso me gusta. Y luego, muchas veces tienes que tener conciencia de que los cristales sí que se hacen en tamaños grandes, pero cómo subirlos hasta una vivienda que esté dentro de un piso como este, en un edificio, es prácticamente imposible. Así que puede ser que te toque tener que partirlo en dos, como ha ocurrido seguramente en este caso. Tener que hacer como 3 piezas. No pasa nada. Ya estás viendo que no hay ningún drama tampoco y que no queda mal. Fuera parte de que aquí venía el sofá y lo hemos movido por el vídeo. Así que aquí tienes las medidas de cómo poder hacer un cierre de cristal. Lo sé, te doy muchas medidas, te doy muchos datos, te doy muchos colores. Si tenías un papel y un boli y lo estás apuntando todo, tíralo porque no te hace falta. Hemos preparado una revista en formato revista, un PDF gratis. No tienes que hacer nada, absolutamente nada más que clic y descargártelo. Tienes el enlace abajo en la descripción. Ya me darás las gracias. De nada. En este proyecto de cocina hemos tenido que utilizar una profundidad mayor que en un proyecto normal. Perdona, que igual no ves bien con el grifo. Así. Y es que nos hemos ido a casi 74 centímetros de profundidad. ¿Y esto por qué es? Sí, Dani, pero si era una cocina más estrecha. Te lo cuento. Porque aquí detrás, o sea, mira qué maravilla, en una cocina unida al salón, estrecha, pero larga, hemos conseguido sacar este espacio para lo que es una mini lavandería. Y yo sé que realmente en otros países la lavadora no está en la cocina, pero en España, en muchos apartamentos, tiene que estar aquí. Así que ya de estar aquí, ¿por qué no la integramos y la metemos en un hueco, en una torre como esta cómoda, con los productos de limpieza? La secadora siempre en la parte de arriba porque no vibra tanto y por unas especificaciones que tiene, y la lavadora en la parte inferior. Importante pasarle el zócalo y hacer esta torre específica. Y claro, para que estas máquinas entren, que casi este tambor mide 62-63 centímetros, necesitamos un espacio extra para poder pasar por delante. Y además, mira, siempre ponemos lavadoras de integración, que es lo más normal en una casa, y eso está muy bien, pero realmente las que más capacidad tienen, las que más revoluciones tienen y las que mejor precio tienen son las de libre instalación. Y quizá antes no te fijaste, pero al ver toda la profundidad que hemos utilizado, yo creo que se nota muy bien. Aquí en el fregadero toda esta pieza no es natural. Normalmente la cocina termina más o menos por aquí, por detrás del grifo. Lo puedes ver en cualquier otro programa de nuestro canal de YouTube. Por cierto, ay Dios mío, que casi se me pasa, somos una comunidad enorme y te necesitamos a ti. Suscríbete al canal, que es completamente gratuito. Todos los viernes subimos un programazo como este y somos una comunidad súper activa. Así que suscríbete, que es completamente gratis y a nosotros nos echas una mano. Lo que te decía, la profundidad queda detrás del grifo. Esto también se aprovecha en este extra de cajón del cubertero que veíamos antes. También se hacen estos cajones, que solo hay que verlos, que son como muy grandes, tremendamente grandes. Y algo que me mola de estas gavetas es que tienen la extracción
total, que no queda así. He visto otros fabricantes que cuando abres el cajón queda ahí, no pasa nada, pero si lo podemos solucionar, mejor. En la zona de este lado tenemos un último mueble al lado de la torre de 50 centímetros de ancho. ¿Qué hicimos con él? Le colocamos los cajones interiores. ¿Por qué? Porque la organización con los cajones interiores es tremendamente mejor. Uy, lo que estoy viendo aquí. Perdona, sigo hablando. Es tremendamente mejor y puedes acceder muy cómodamente a ellos. Este es el nuevo mandil de CJR. Perdona, David, me lo pongo así un momento, ¿vale? Me lo pongo así un momento y lo pongo así. No es así, pero quiero llevarlo así. Mira, ¿ves lo que pone? Un cocinólogo se viste de la cocina a los pies. Es chulísimo. Vale, te enseño los módulos altos y ya me lo quito, 90-90-90, plegables y vienen con un freno para que no peguen arriba en ese resalte que entendemos que serán los desagües de la parte de arriba, salidas de tuberías, no sé qué, de dónde vienen, pero sabíamos que teníamos ahí ese resalte. Además, una particularidad. Con la nueva colección, estos nuevos herrajes, podemos regular con una ruletita y marcar con exactitud hasta dónde queremos que se suba cada una de las puertas plegables. Con esto lo que hacemos es que no nos golpea en la parte alta del techo. Tengo aquí el módulo del fregadero que te voy a contar algo muy interesante. Voy a decir donde digo Diego, pero dame un instante porque hay algo que quiero contarte y no quiero que se me olvide. Tengo al lado el lavavajillas, con la tercera bandeja. Lo he preguntado 1000 veces, pero me gusta preguntarlo 1001. Dime también en comentarios, ¿sois de tercera bandeja o no sois de tercera bandeja? Porque en la tienda tenemos un debate con esto tremendo y ya no sabemos si está bien o está mal la tercera bandeja. Bueno, no está ni bien ni mal, sino la prefiero o no la prefiero. Pero como te decía al principio del programa, había algo que era necesario en este proyecto de cocina. Solo teníamos un frente, así que nuestros clientes nos dijeron, por favor, saquemos el máximo provecho a esta cocina. Ya vimos una torre de lavandería, ya vimos un módulo bajo con 3 cajones interiores y ahora aquí viene una jugada maestra. Subimos el horno hasta la altura de la encimera, horno de 45 centímetros para que el microondas no quede muy alto, microondas que te queda prácticamente como en una torre convencional, y todo esto a cambio de ¿qué? Bueno, pues mira, aquí podría haber venido, por ejemplo, la lavadora y allí haber continuado la encimera. Pero no podríamos haber colocado una secadora, entonces se decidió cambiar un trozo de encimera por la torre de lavado y secado y aquí sacar 3 cajones interiores, que me decían los clientes, joder Dani, están súper cargados, los tenemos con un montón de comida, funcionan de maravilla, siempre encuentras todo rápido y fácil. Digo, lo sé, porque yo en mi casa tengo un montón de cajones interiores también en mi cocina y todos los miembros de mi familia, no importa si son mis hijas o si viene mi abuelita a casa, todo el mundo sabe dónde está todo y lo encuentra fácilmente, pero esto era condición sine qua non, aprovechar la cocina al máximo y que además fuera fácil y versátil. La parte superior con pulsador, toco, abro y tengo un espacio en el interior. Y antes de meterme en profundidad con el fregadero y la basura, quiero enseñarte esta pequeña barra. Solo hay 90 centímetros hasta aquí, que es lo que pedimos de paso. Este cajón es especial, son 73 centímetros de profundidad. Todavía un tipo como yo podría pasar por aquí. Y voy a utilizar el taburete de Cancio, de nuestros amigos de Cancio, que te he dejado en la descripción el enlace perfecto para que lo veas en su página web y encuentres más detalles y colores. Y desde aquí quiero contarte cómo se ha diseñado esta barra. Mira hacia el salón, porque esto todo es la cristalera. Hemos dejado 2 taburetes. ¿Y esto para qué se utiliza? ¿Para comer aquí en la familia? No, evidentemente no. Esto es por si desayunas solo, cenas o comes solo, o si te apetece pues trabajar aquí un poco con el ordenador, mirar un poco el móvil, tomarte un café o tomarte un aperitivo o un refresco cuando llegas del trabajo. Además te sirve cuando llegas con todas las bolsas de la compra, colocas todo aquí y lo tienes fácil para reorganizar en tu cocina. 1,70 m de largo, 40 centímetros de ancho, y para robarle 4 centimetrines de nada, hicimos aquí un quiebro todavía y vinimos al fondo para poder aprovechar al máximo la pieza. Y como te enseñaba antes, con una pata en color negro y un módulo de 40 centímetros lo resolvimos. Y ahora, hablemos de las basuras en la cocina. Ya sé que he dicho en un montón de programas que el mejor lugar para tener los cubos de basura es en el módulo del fregadero. Y lo sigo creyendo, pero como todo en la vida hay excepciones. Y hablo del proyecto en el que estoy hoy. Al pedirnos a nuestros clientes máximo aprovechamiento de la cocina, creo que fue muy buena idea en el equipo de diseño de CJR, junto con ellos, decidir esto. Mira,
colocamos un cubo de basura. Qué bonito, por cierto, me gusta. Aquí, escondidito, que fíjate, en el trocito de pared que separa la cocina del salón, y como esto no es terraza, simplemente para airear, lo colocamos aquí. Y a cambio, ¿qué conseguimos? Mírame. Pues conseguimos esto, nuestro módulo de fregadero reconvertido a un módulo de almacenamiento, parte superior en el que puedes seguir teniendo los jabones, incluso el papel albal, papel de horno, las bolsas de basura o pequeños objetos, y la parte de abajo es una gaveta más en tu cocina, la olla express, alimentos, fuentes, bandejas, todo lo que necesites que sea grande es una gaveta bastante grande en la que puedes tener también almacenamiento. Así que los cubos de basura, ¿dónde están más cómodos? Depende de qué familia y qué proyecto. Aquí has visto otra forma diferente. Y ahora espera, porque digitalmente voy a sacar una maza, voy a romper esta pared, voy a vender este cristal al que lo quiera, voy a abrir esta cocina, el salón, y te voy a presentar una versión completamente diferente. Dame solo un instante. Comprendo cuando tienes una cocina unida al salón y decides colocar una cristalera en el centro para poder de alguna manera también dejarla exenta cuando lo necesitas. Y me parece muy buena idea, pero quiero que comprendas lo que ocurriría si tuvieras la opción de poder derribar absolutamente todo. Y me refiero a este proyecto. Al haber eliminado tanto la cristalera como la pared, ahora tenemos un poco más de espacio. Separando el sofá hacia la tele, podemos colocar una isla en el centro y ahora utilizar el mismo frente en el que teníamos toda la cocina para colocar las torres. Y te empiezo describiendo cómo lo hemos hecho. Más cerca de la ventana tienes dos torres, horno y microondas justo aquí, a la altura de la cintura. Créeme que es donde más cómodos son. Debajo colocamos 3 cajones interiores para tener máximo almacenamiento, y en la parte superior colocamos unos estantes. Por arriba, pues venga, ya que está unido, vamos a darle un poco de magia con estas 4 vitrinas de 60 centímetros de ancho y con el interior en madera y retroiluminadas. En la parte de abajo, gaveta de 90, módulo bajo fregadero de 90 centímetros y lavavajillas de 60 centímetros. Todos ellos abren con un tirador de Furnipad muy bonito en dorado que hemos enseñado muchas veces en nuestra cuenta de Instagram, @cocinastjr. Y en el otro lado hemos cambiado el frigorífico combi de 75 centímetros por un side by side, un frigorífico enorme y un congelador enorme de 60 centímetros cada uno que hacen esta pareja. Separamos también 90 centímetros la isla, y para que veas, para darle un poco de magia a la isla, hemos dejado los costados en V. La isla es súper sencilla, 120 centímetros en un lado y 120 centímetros en el otro. Y para poder hacer un proyecto de iluminación bonito y no tener que intervenir el techo, hemos colocado una placa con extractor. Un proyecto completamente diferente, y aquí no te voy a preguntar cuál te gusta más, te quiero preguntar y quiero saber tu opinión si colocarías la cristalera, colocarías esta división y te dejarías este proyecto de cocina, o te arriesgarías, dejarías todo abierto y cambiarías por un proyecto con isla. Así que dime, Dani, ¿proyecto con isla o proyecto cerrado? Y yo te leo en comentarios. Hay algunos electrodomésticos y extras en esta cocina que creo que merece la pena que los comentemos, y además en algunos te voy a dar alternativas, como por ejemplo el frigorífico, que ya lo has visto antes. Son combis de 2 metros de alto y 75 centímetros de ancho, contando con la ola, que es la pieza que necesitamos para abrir. Son frigoríficos que son muy grandes, y al ser de tanto ancho conseguimos, además de tener mucho espacio en la cavidad, también tenerlo en las bandejas de las puertas. Y esto es bastante interesante. Este es un modelo de Balay y tiene un congelador enorme abajo. Y este tipo de frigoríficos vienen con unas bisagras muy potentes, y es que es normal, la puerta del frigo más la puerta que colocamos nosotros por fuera para que quede integrado, pesan bastante y necesitamos que sean robustos. Pero si no quieres estar pendiente de un frigorífico de integración, porque no nos engañemos, es un poco más caro, tanto el frigo como el módulo que tenemos que colocar, podrías tener la versión de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho también de Balay, en cristal blanco o en cristal negro, y ahí lo decides tú con el proyecto de tu cocina cuál te gusta más. Y el horno de 45 centímetros que antes te hablaba solamente de las alturas, esta piecita de aquí, que la ves como que no mete demasiado ruido, tiene un montón de funciones y de ventajas. Te enseño. Lo primero es un horno compacto en 45 centímetros. Y por si acaso no habías visto nunca en el interior un horno de 45, yo te enseño porque viene con 1, 2 y 3 bandejas. Este modelo además es pirolítico, es decir, que se autolimpia, quema los residuos y tú luego los retiras con una bayeta. Y como la mayoría
de los hornos de Balay que están saliendo nuevos ahora, vienen con esta bandejita y una función aquí dentro para convertir tu horno en una freidora de aire, la air fryer tan conocida y famosa que ya hay una tendencia muy grande de cocinar con este sistema. Así que fíjate, solamente en un horno compacto todo lo que entra. De altura, más o menos tiene 22 centímetros. Así que si no vas a hacer un asado muy grande o no sé qué explicarte, porque un pescado o un postre que quizás sea tremendamente alto, para una familia de 2, 3 miembros, incluso 4, créeme que es más que suficiente. Elegir bien todos los electrodomésticos de tu cocina es importantísimo, pero hay dos que yo creo que hacen como tándem, pareja, que van de la mano, y es la placa y la campana. Este es un modelo de Balay también, que tiene además una particularidad que a mí me gusta mucho en esta placa. Tiene la medida convencional de una placa normal, pero tiene un fuego enorme, de 32 centímetros. Y puede que, viéndolo así, no te parezca todo lo grande que es, pero yo que tengo en casa uno como este, un fuego de 32, si piensas luego las sartenes o las paelleras, de la parte de abajo salen así hacia arriba, por lo tanto igual el diámetro de la parte superior está llegando casi a 40 centímetros. Y es una pieza tremendamente grande. Como no vas a utilizar todos los días un fuego tan grande, es convertible de 32, de 28 y de 21. Tiene otro fuego también de 21 centímetros y uno más corto de 12 centímetros para el día a día, pero lo guay es que es compacto. En este caso podríamos tener la alternativa de colocar una placa que en vez de tener el fuego de 32 centímetros tendría un flexi, como este modelo que estás viendo aquí ahora, que es un fuego rectangular, también de Balay. Y en la parte superior hemos colocado una campana de integración para que no se note nada, para que no sobresalga, y nos gusta mucho que venga siempre con una viserita de cristal para que cuando estemos cocinando proteja nuestros frentes de cocina. Es el modelo de Elica, el modelo Box In, y además me gusta porque se puede utilizar y se puede aprovechar las partes laterales de la campana. Y mira qué bonito viene el remate para que no se vea el tubo de la campana. Esto es nuestro y esto es de Elica, y entre los dos hacemos un proyecto tan chulo como este. Y te voy a enseñar un detalle minúsculo, pero no por menos importante. Mira cómo subo y bajo esta puerta. Lo hago con el tirador interior. Es una piecita que está aquí dentro, pequeñita de metal, que lo que me permite es poder sujetar la puerta por dentro y cerrarla. ¿Y esto para qué vale, Dani? Pues vale para no tener que poner así la manaza y cerrar así. Tú abres por aquí, por la gola, y cuando necesitas cerrar sabes que está en el centro, intuitivamente lo coges y lo puedes cerrar fácilmente. Otro punto importante que me parece en las cocinas es la iluminación. Nosotros aquí en los vídeos damos toda la luz posible para que podáis ver bien con detalle absolutamente todo, pero hay un punto muy importante en la cocina y es aquí, donde trabajas, donde emplatas, donde cortas, donde preparas los alimentos. Con este minúsculo interruptor que pasa desapercibido completamente, encendemos y apagamos la iluminación. Una iluminación cálida, la que hemos elegido para este proyecto, que viene en la parte de delante del módulo y que está integrada por completo para que puedas limpiar fácilmente y no haya nada que sobresalga. Y al llevar un frente de cocina, pues necesitábamos que en algún sitio tuviéramos unas tomas de corriente. Por eso hemos dejado aquí estas dos tomas de corriente. Ya que estoy aquí al lado, te explico el fregadero y el grifo, porque también es bastante interesante. Muchos de vosotros cuando llegáis al estudio nos preguntáis: "Oye, Dani, pero los bordes con el Decton, con las encimeras de porcelana y con otras marcas, ¿cómo hacemos?". Mira, si realmente tienes miedo o sabes que igual bebéis varias personas y no puedes estar seguro de que todo el mundo utilice el fregadero correctamente, no pasa nada, no hay drama. Puedes colocar un fregadero con un labio por encima como este de Tasca de casi 1 centímetro, que viene sobre encimera y que de verdad, ahora que lo ves enrasado, queda muy bonito. Prácticamente no notas este corte, y además tengo que decirte que tenemos un modelo que es el Slime, que es más pequeñito, que viene a 0,8 milímetros, que ese sí que parece que es casi bajo encimera. Grifo y dosificador me gustan mucho, también son de Bradano y vienen con este acabado en mate que creo que es muy bonito, mucho más bonito que el cromo, que lo dije ya en ese vídeo de las 5 cosas que no haría en mi cocina en Instagram y que se hizo viral y que la lié muy gorda. Además hice parte 1 y parte 2. Y otro punto importante es que sea extraíble. Yo creo que también lo digo en todos los programas. Si puedes, deja un grifo extraíble, te ayudará a llegar a todas las partes del fregadero con comodidad, incluso a cargar algún recipiente. Así que ya sabes todo lo que se puede hacer en una cocina de 5 metros de largo por solamente 2 metros de ancho. Ahora solo me queda decirte
¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo has visto tú la cocina? ¿Con qué versión te quedas? ¿Con cuál no? Te leo como siempre en comentarios. Si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate porque ahora llegan las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Es como la cámara de la Merche prestada. Y todo esto me lleva a la siguiente conclusión de que no lo enlacé como yo quería. Que sea amplio, porque puede que yo salga con un vaso de agua y tu pareja o tu compañero de ¿qué digo? Tu mujer, tu hijo, pues lo normal en la familia. Me voy. Pensé que les iba a estar.